Hola, suscríbete a Historias Vitales para no perderte nuevas historias. El día no mostraba señales de ser un desastre cuando me desperté. La alarma sonó a las 5, y mi esposa, Diane, me abrazó y me hizo volver a la cama justo cuando estaba a punto de levantarme. Después de 25 años juntos, ella todavía tenía el poder de hacerme sentir como un adolescente. Se levantó para preparar el café mientras yo me duchaba. Luego, preparé el desayuno mientras ella se duchaba. Conversamos sobre cómo serían nuestros días mientras comíamos, y luego me preguntó, ¿te parece bien pastel de carne y papas al horno para la cena de esta noche? Suena perfecto, respondí. Pasaré por la panadería y recogeré una barra de pan francés fresco y tal vez una tarta de nuez. Oh, ¿tarta de nuez? Estás tratando de consentirme, ¿verdad? No se me ocurre nadie a quien prefiera consentir, le dije. Nos besamos y caminamos tomados de la mano hasta el garaje, nos besamos una vez más y luego nos dirigimos a nuestros trabajos. El camino al trabajo fue tranquilo, al igual que la primera mitad de la mañana. Alrededor de las 11, Harry, mi jefe, me llamó a su oficina. Tenemos una situación en St. Louis. Baker encontró a Smithers con su esposa, y ahora Baker está en la cárcel y Smithers en el hospital. No hay nadie allí para dirigir la oficina. Odio hacerte esto con tan poco aviso, pero tienes que tomar el vuelo de las 2:20, llegar a St. Louis y hacerte cargo de la oficina. No sé cuánto tiempo estarás allí. Supongo que dependerá de qué tan mal resultó Smithers. Si está muy mal, Baker podría no salir de la cárcel por un tiempo, y Smithers podría no salir del hospital pronto. Incluso si ambos salen pronto, no veo cómo podrían volver a trabajar juntos. Tendré que pensarlo detenidamente, pero no veo otra opción que despedir a uno de ellos. ¿Cuál? No lo sé. Necesitaré mucha más información antes de poder tomar esa decisión. Parece sencillo para mí, dije. Smithers se metió con la esposa de Baker. Smithers debería haber esperado que Baker se enfadara si alguna vez lo descubría. No sé con certeza si Baker encontró a Smithers con su esposa o si Smithers es realmente culpable. Todo lo que tengo es lo que la secretaria me dijo cuando llamó. Tal vez puedas averiguar más cuando llegues allí. Llamé a Diane para informarle lo que estaba sucediendo, pero su secretaria me dijo que estaba en una reunión. Dije que volvería a llamar y luego me dirigí a casa para hacer la maleta. El coche de Diane estaba en la entrada cuando llegué a casa, y me pregunté qué pasaba con eso. Se suponía que estaba en una reunión. Cuando entré en la sala, vi que efectivamente estaba en una reunión, pero no era el tipo de reunión que había imaginado cuando su secretaria me dijo que estaba en una. Había un rastro de ropa en el suelo que iba desde el sofá hasta la escalera, y parte de esa ropa era de hombre. Al pie de las escaleras, había un par de pantalones de hombre. Los recogí y encontré una billetera en uno de los bolsillos traseros. La saqué, la abrí y leí el nombre, Stanton North, en la licencia de conducir. Puse la billetera en mi bolsillo y luego miré alrededor de la habitación. Vi una chaqueta sobre el respaldo de la silla, que también tenía un talonario de cheques, y lo puse en mi bolsillo. Subí las escaleras, y a medida que me acercaba a la cima, comencé a escuchar lo que venía del dormitorio. Vamos, así, sigue, ¿te gusta? Oh Dios, sí, me hace sentir tan bien, no puedo creer que seas tan increíble, me encanta, sigue así. Entré en la habitación y vi a un hombre con Diane. Tenía las piernas alrededor de él y sus manos en su espalda, acercándolo más a ella. Diane estaba murmurando cuando pasé de largo camino al armario. Estaba a punto de abrir la puerta del armario cuando Stanton North me vio y se detuvo en seco y dijo, «Oh». Diane, que tenía los ojos cerrados, los abrió cuando él se detuvo. Gritó, «No pares, maldita sea, no pares, estoy casi». Luego me vio y gritó, «No, oh Dios, no», y comenzó a intentar apartarse de North. «No se detengan por mi causa», dije mientras entraba al armario. «Solo necesito hacer una maleta y luego me iré para dejarlos solos».
Tenía la espalda hacia ellos mientras sacaba calcetines y ropa interior del cajón de la cómoda y los ponía en la maleta, pero podía escucharlos detrás de mí. Diane decía, «Apártate de mí, maldita sea», mientras Nord decía, «Vaya, qué desastre». Cuando volví al armario por una bolsa de ropa, vi a Nord salir por la puerta del dormitorio y a Diane buscando algo para cubrirse. Mientras se cubría, decía cosas como, «¿Qué estás haciendo, Frank? ¿Por qué estás empacando?», y diciendo tonterías como, «No es lo que piensas, Frank». Podemos explicarlo. Mientras Diane balbuceaba, escuché la puerta principal cerrarse de golpe y me pregunté a dónde iría Nord. El coche de Diane era el único en la entrada, así que debía haber llegado con ella. Ignoré a Diane mientras terminaba de empacar y no respondí a sus súplicas de, «Necesitamos hablar, Frank. Tienes que dejarme explicar». Salí por la puerta principal sin haber dicho una palabra desde que entré al dormitorio y les dije que no se detuvieran por mi causa. Mientras caminaba hacia mi coche, Diane gritaba, «Espera, Frank, no te vayas, por favor, habla conmigo». Cuando abrí la puerta de mi coche, miré alrededor pero no vi rastro de Stanton Nord. Tal vez estaba escondido en algún lugar, observando, y regresaría cuando me viera marcharme. Diane corría por el camino de entrada y casi había alcanzado la manija de la puerta del lado del pasajero cuando me alejé de la acera. Es un milagro que llegara al aeropuerto sin haberme accidentado, mi mente definitivamente no estaba en la conducción. ¿Cómo pudo suceder esto? ¿Por qué sucedió? Pensé que Diane y yo éramos sólidos como una roca. Al repasar nuestra vida juntos, no veía nada, ni una sola cosa, que me hubiera llevado a creer que lo que acababa de ver era remotamente posible. Dios mío, ¿cómo pudo hacerme lo que me hizo esa mañana y luego comportarse como lo que acababa de presenciar? Diane y yo nos conocimos cuando mi padre recibió un ascenso y tuvo que trasladar a la familia a más de 15.500 kilómetros. La mudanza fue un shock para mí, me alejaron de los amigos con los que había crecido y con los que había ido a la escuela, y me dejaron en una escuela donde no conocía a nadie. Estaba sentado solo en una mesa en la cafetería de la escuela a la hora del almuerzo, sintiéndome miserable, cuando la chica más hermosa que había visto en mi vida se acercó a la mesa y se sentó conmigo. Colocó su bandeja y dijo, ¿eres el nuevo? Extendió la mano a través de la mesa, la puso frente a mí y dijo, «Soy Diane». Me tomó un par de segundos darme cuenta de que me estaba ofreciendo la mano para saludarme. La tomé y dije, «Hola, Diane». «Soy Frank». «¿De dónde eres, Frank?», me preguntó. Pasamos el resto del almuerzo conociéndonos. Se había acercado porque sabía por lo que estaba pasando, lo mismo le había ocurrido el año anterior. Para cuando sonó la campana, ya habíamos quedado para que me mostrara la ciudad. En 6 semanas, éramos novios. Como todos los adolescentes, nos besábamos apasionadamente. Siendo un chico con hormonas alborotadas, naturalmente intenté llevar la relación al siguiente nivel, pero ella no quiso. Estaba decidida a cumplir la promesa que le había hecho a su madre de mantenerse pura hasta el matrimonio. Afortunadamente para mi cordura, rompió esa promesa en su cumpleaños número 18. Después de esa noche, tuvimos algunas conversaciones serias. Le dije que quería casarme con ella, pero que no lo haría hasta terminar la universidad. Ella quería casarse de inmediato y no estaba contenta con mi decisión de esperar. Estaba hablando con mi madre al respecto cuando me sorprendió con su consejo. Siempre había pensado que mi madre era un poco conservadora, pero me dijo, entonces, múdate con ella y vivan juntos hasta que te gradúes. ¿Cómo puedo hacer eso? La razón por la que quiero esperar es porque no puedo permitírmelo. No hay manera de que pueda mantener a una esposa y estudiar al mismo tiempo. Quizás tengas que conseguir un trabajo a tiempo parcial para ayudar con las compras, pero tu fondo universitario tiene suficiente dinero para alquilar un pequeño lugar fuera del campus. Lo pensé y luego lo comenté con Diane. Lo hablamos y decidimos que ambos conseguiríamos trabajos a medio tiempo y lo haríamos. Encontramos un pequeño apartamento que podía permitirme pagar y luego enfrentamos la parte difícil, decírselo a sus padres.
Su madre estaba horrorizada de que Diane no hubiera mantenido su promesa. Lloraba desconsolada, mientras que el padre de Diane me llamaba de todo y más. Luego le dijo a Diane que lo prohibía absolutamente y que, además, nunca debía volver a verme. Diane me miró y me pidió que esperara en el coche. 10 minutos después, salió con 2 maletas. Nunca me contó lo que pasó cuando me fui de la casa, pero pasaron 3 años antes de que hablara de nuevo con sus padres, y solo para decirles que tenían un nieto. De repente, yo era un gran tipo, su hija tenía suerte de haberme encontrado, y así seguían. Pero el daño ya estaba hecho. Por mi parte, los toleré, pero eso fue todo. Diane eventualmente los perdonó, y se convirtieron en parte de nuestras vidas. Fueron unos abuelos maravillosos para nuestros 3 hijos, pero, como dije, yo solo los toleraba. Los años pasaron, los niños crecieron y se independizaron, y ahora esto. Al menos los niños no crecerían con padres divorciados. Llegué al aeropuerto temprano, hice el check-in y luego me senté en una de las muchas cafeterías del aeropuerto a esperar que llamaran a mi vuelo. Saqué la billetera y la chequera de Nort y comencé a revisarlas. Detrás de su licencia de conducir, encontré una tarjeta que decía «Información de emergencia». Incluía su tipo de sangre y otros datos, pero lo que más llamó mi atención fue el contacto de emergencia, Arliss Nort. Bajo relación, decía esposa, y proporcionaba un número al que se podía llamar. Saqué mi teléfono y llamé. Hola, señora Nort. Sí, soy yo. ¿Quién habla? Me llamo Frank Bellos. Lamento hacer esta llamada, pero acabo de encontrar a su esposo con mi esposa, y pensé que debería saberlo. Está bromeando, ¿verdad? No, señora, me temo que no. Bueno, no le creo, señor, como se llame. Mi Stan nunca me haría algo así. Hagamos una cosa, cuando llegue a casa esta noche, pregúntele si conoce a una tal Diane Bellows y luego pídale que le muestre su billetera y su chequera. No podrá hacerlo porque yo las tengo. Las tomé de su ropa cuando las encontré en el suelo de mi sala. Estoy en el aeropuerto ahora, esperando un vuelo a St. Louis. Cuando regrese, estaré encantado de entregárselas personalmente. ¿Habla en serio? Lamento decir que sí. ¿Cuándo regresará? No lo sé. Tengo que ir a cubrir a alguien que está enfermo, y estaré allí hasta que pueda regresar al trabajo. ¿Podría enviarme la billetera y la chequera por correo? Supongo que podría, pero le adelanto esto, la billetera de su esposo tiene 87 pesos, y después de lo que vi cuando entré en mi habitación, siento una fuerte necesidad de ahogar mis penas. Su esposo va a pagar la cuenta. Probablemente quede algo de dinero, pero no tengo idea de cuánto. Envíelo a mi oficina, dijo. Me dio la dirección y la anoté. Si puede enviarlo por mensajería urgente, le reembolsaré. Puedo hacer eso. Acaban de llamar a mi vuelo, así que debo irme, dije. Me despedí y colgué. Nort tuvo suerte. Mi plan original era dejar su billetera y tarjetas de crédito en el baño y esperar que quien las encontrara las usara, pero ponerme en contacto con su esposa cambió todo eso. Con suerte, ella le haría la vida imposible. Mi teléfono no dejaba de sonar desde el momento en que salí de la casa, y cada vez que miraba, era Diane, así que no respondí. Sonó de nuevo cuando salía de la cafetería y miré, esperando que fuera otra llamada de Diane, pero esta vez era de la oficina. Llamé y me contestó Harry. Necesitas llamar a casa, Frank. Diane acaba de llamarme y está desesperada porque no puede comunicarse contigo. Hay una razón para eso, Harry. No estoy tomando sus llamadas. Cuando fui a casa a empacar, ella estaba allí y no estaba sola. Estaba haciendo cosas que no debía estar haciendo. Hablaré con ella cuando regrese. Tal vez para entonces me haya calmado lo suficiente como para no perder la calma. Hazte un favor y dile a la recepcionista que no le pase sus llamadas.
Lo primero que hice después de asegurarme de que la oficina funcionara sin problemas y de que no hubiera problemas inmediatos fue ir a la oficina de correos y enviarle a la señora North la billetera y el talonario de cheques de su esposo. Incluí la información sobre dónde me estaba hospedando para que pudiera llamarme si tenía alguna pregunta. Con eso resuelto, llamé a la policía para averiguar dónde estaba detenido Baker y si podía verlo. Aparte de los nudillos magullados y un dedo roto, Baker no se veía tan mal. Aún no había tenido una audiencia de fianza porque estaban esperando noticias del hospital sobre la gravedad de las lesiones de Smithers para saber qué cargos presentar. Le conté a Baker sobre las preocupaciones de Harry y le pregunté su versión de los hechos. Sonaba muy familiar, había vuelto a casa durante su hora de almuerzo para recoger algo que había olvidado por la mañana y encontró a Smithers, que estaba usando su hora de almuerzo para estar con la esposa de Baker. Mientras Baker intentaba controlar la situación, su esposa llamó al 911, diciendo que su esposo había perdido la calma y que temía por su vida. La policía llegó, Smithers fue al hospital y Baker fue a la cárcel. Mi siguiente parada fue el hospital para ver a Smithers. Tenía la nariz rota, 2 costillas rotas, 2 costillas fracturadas y le habían realizado una cirugía menor. Esto no es culpa mía. Ella fue quien comenzó todo, así que, por supuesto, intenté apartarme. Estoy soltero y, como cualquier otra persona, disfruto de la vida. Si alguien tiene la culpa aquí, es Baker. Si hubiera cuidado bien a su esposa, ella no habría buscado nada en otro lugar. No me da ninguna pena. Llamé a Harry y le conté la historia, sugiriendo que mi recomendación era transferir a Smithers a otra oficina, a menos que pudiera encontrar un motivo para despedirlo. Le dije que examinaría la situación en la oficina para ver si podía encontrar algo que pudiera usar. La audiencia de Baker fue al día siguiente, y se fijó una fianza de $250,000. La única forma en que Baker podía conseguir el dinero era poniendo su casa como garantía, pero su esposa se negó a firmar, así que tendría que quedarse en la cárcel hasta que su padre y su hermano pudieran arreglar algo. A la mañana siguiente, a las 9:30, recibí una llamada de Arliss North. Me dijo que cuando su esposo llegó a casa, le preguntó si conocía a una tal Diane Bellows. Dijo que su rostro se puso pálido mientras afirmaba que no conocía a ninguna Diane Bellows. Le preguntó si estaba seguro, y él dijo que estaba bastante seguro. Luego ella le pidió su billetera y talonario de cheques. Él se palmeó los bolsillos y dijo que debía haberlos dejado en su escritorio en el trabajo. Luego cambió de tema y preguntó qué había para cenar. Sabe que está en problemas, pero no sabe qué tan serios son, y no lo sabrá hasta mañana cuando le pregunte de nuevo por su billetera y talonario de cheques. ¿Tienes alguna idea de cuánto tiempo ha estado pasando? Solo sé que sucedió. Los encontré y luego me fui. ¿Qué dice tu esposa? No tengo idea. No he hablado con ella desde que los encontré juntos, y no hablaré con ella hasta que regrese a casa. Cuando hables con ella, llámame. Me gustaría comparar sus historias. Yo también. Quiero escuchar ambas versiones. Recibí una docena de llamadas al día de Diane, pero no respondí a ninguna. Harry debió de decirle que estaba en St. Louis, y ella debió haber conseguido el número de la oficina a través de información. Dixie, nuestra recepcionista, me dijo que tenía una llamada en la línea 3, y cuando la atendí, era Diane. ¿Qué quieres, Diane? Necesitamos hablar, Frank. Necesito explicarte que lo que sucedió no es lo que piensas. No estoy de humor para hablar contigo en este momento. Aún estoy en ese punto en el que quiero gritar de frustración y luego buscar a tu amigo para pedirle cuentas. Él no es mi amigo. Déjalo, Diane. No llames más aquí. Hablaremos cuando regrese a casa, y no antes. Colgué. Por la tarde, recibí una llamada del padre de Baker diciéndome que habían arreglado la fianza y que Baker sería liberado a la mañana siguiente. En cierto modo, me entristeció escuchar eso. Mientras Baker estuviera en la cárcel y Smithers en el hospital, no tenía que volver a casa y enfrentarme a Diane.
Esa noche cené y bebí a costa de North nuevamente y regresé a mi habitación alrededor de las 7. Sonó el teléfono, y como solo Harry y Arliss North tenían el número, lo contesté. Era Arliss. Intercambiamos saludos y luego me puso al tanto de lo último. Cuando su esposo llegó a casa, ella le pidió nuevamente su billetera y talonario de cheques. Él dijo que habían desaparecido de su oficina cuando llegó allí. Afirmó que alguien del equipo de limpieza nocturno debía haberlos tomado y que presentaría una queja cuando fuera a trabajar a la mañana siguiente. Me hizo reír. ¿Hasta cuándo pensaba que podía evitar enfrentarlo? No sé cuánto tiempo pensaba que podría hacerlo, pero yo lo terminé. Le pregunté qué tan tonto pensaba que era. Le dije que él sabía que había sido descubierto cuando pregunté por tu esposa y luego le pedí la billetera y el talonario de cheques. Solo había una manera en que podía haber relacionado a los dos, y él lo sabía. Luego, con total descaro, dijo que no sabía de qué estaba hablando. Eso me molestó, así que saqué su billetera y talonario de cheques de mi bolso y se los arrojé en la cara. Luego le conté cómo los había conseguido y que había llamado a su oficina y averiguado que trabajaba con la mujer que afirmaba no conocer. Entonces le mentí un poco. Le dije que cuando volvieras de St. Louis, ibas a pasar por mi casa y mostrarme las fotos que tomaste con la cámara de tu celular antes de que supieran que estabas allí. ¿Cómo reaccionó? Finalmente se dio cuenta de que estaba atrapado. Se derrumbó, rogó por perdón y juró que era la única vez que había sido infiel. Dijo que no podía evitarlo, que tu esposa lo había estado persiguiendo durante meses y que era difícil ignorar a una mujer que lo buscaba tan insistentemente. Lástima que no pensara con más claridad cuando los encontré. Mi celular tiene cámara, simplemente no pensé en usarla. ¿Crees en su historia de que ella lo persiguió? Podría ser cierto, no sería la primera vez. ¿Fue solo una vez con ella? Eso también podría ser cierto, pero estaba mintiendo descaradamente cuando dijo que era la única vez que había engañado. Sé de al menos 3 ocasiones en las que ha sido infiel. Bueno, eso no es del todo cierto. En 3 ocasiones, personas me han dicho que fue infiel cuando yo estaba fuera de la ciudad visitando a familiares. Nunca lo confronté sobre ellas porque realmente no quería saber si era cierto. Dijiste que su afirmación de que Diane lo persiguió podría ser cierta y que no sería la primera vez. ¿Por qué dijiste eso? Stan tiene ciertas cualidades que atraen a algunas mujeres, y cuando escuchan eso, quieren comprobarlo por sí mismas. Hace una semana, habría dicho que Diane nunca haría algo así, pero eso fue antes de encontrarla con tu esposo. Tengo que irme, pero si me entero de algo más, te daré una llamada. No lo olvides, quiero escuchar su versión cuando llegues a casa y hables con ella. No lo olvidaré. A las 11 de la mañana siguiente, Ray Baker me llamó para informarme que había salido de la cárcel bajo fianza. Iba a necesitar el resto del día y el día siguiente para encargarse de asuntos personales. Su esposa había obtenido una orden de restricción contra él, y necesitaba encontrar un lugar para quedarse y hacer arreglos con el tribunal para entrar a su casa y recuperar sus pertenencias personales. Dijo que estaría en la oficina el jueves. Llamé a Harry, lo puse al tanto de la situación, y luego le informé que, al investigar en la oficina, descubrí que Smithers había estado manipulando sus informes de gastos, lo que podría ser motivo para despedirlo. Le dije que probablemente volaría a casa el jueves por la noche y que necesitaría tomarme el viernes para ocuparme de mis asuntos personales. Le comenté que lo vería el lunes por la mañana. Logré superar los siguientes 2 días sin incidentes, y el jueves por la mañana, Ray estaba de vuelta en el trabajo. Lo puse al corriente de lo que estaba sucediendo en la oficina y, dado que estaba pasando por algo similar, le pregunté cómo iban las cosas en casa. La orden de restricción solo me mantiene a 500 pies de distancia de ella. Puedo acceder a la casa cuando quiera, siempre y cuando ella no esté allí. Si ella está y no se va cuando yo quiero entrar, tengo que conseguir que alguien del tribunal me acompañe. Simplemente esperé en la calle hasta que se fue a trabajar, y luego mi hermano y yo entramos y recogimos todo lo que quería.
No tengo necesidad de volver. No sé qué está pensando ella, la verdad. Obtuvo la orden, pero eso fue todo. No tocó las cuentas bancarias. Las vacié ayer. Pensé que este era un estado sin culpa y que todo debía dividirse 50/50 en un divorcio. Eso sería cierto, pero no estoy hablando de divorcio. Simplemente me voy. Si ella quiere divorciarse, que lo pague ella. Cuando presente la demanda, tendrá derecho al 50% de nuestros bienes en ese momento, y eso será nada. Sacamos una segunda hipoteca sobre la casa para terminar el sótano y convertirlo en una sala de recreación, por lo que no hay equidad en la casa. El dinero que saqué del banco desaparecerá pronto. Puedo alegar que necesitaba todo para establecerme en un nuevo lugar cuando ella me impidió entrar en la casa. Eso me recuerda, necesito llamar a Harry y cambiar mi seguro y todas esas cosas. ¿Te dijo por qué lo hizo? No he hablado con ella desde que la policía me llevó, y no tengo intención de hablar con ella. No importa por qué lo hizo, solo importa que lo hizo. Decidí descansar bien antes de volver a casa y enfrentar la situación, así que llamé a la aerolínea y reservé un vuelo para la mañana. Estaba descansado cuando me levanté y tomé un buen desayuno antes de tomar el transporte al aeropuerto, y a las 11 ya estaba en Denver. Fui al banco, vacié la cuenta de ahorros, cobré 5 de los 9 certificados de depósito en la caja de seguridad y puse todo el dinero en la cuenta corriente. Diane estaba en el trabajo cuando llegué a casa, así que estaría solo hasta las 6. Llamé por teléfono, obtuve los saldos para pagar todas nuestras tarjetas de crédito y luego cancelé todas menos 5. Mantuve la tarjeta American Express que usaba principalmente para gastos de trabajo, 2 de las otras tarjetas a mi nombre, y puse 2 a nombre de Diane. Volví al banco y organicé transferencias para pagar las tarjetas con el dinero de la cuenta corriente. Con eso hecho, tomé la mitad del dinero restante en la cuenta corriente y abrí una cuenta a mi nombre. Organicé otra caja de seguridad a mi nombre, puse 2 de los 4 CD restantes en ella y luego volví a casa. Cuando los hijos crecieron y se fueron de casa, convertí uno de sus dormitorios en una oficina y sala de estar, y los otros 2 se mantuvieron como habitaciones para cuando los hijos vinieran de visita. Elegí la habitación de invitados junto a la oficina y trasladé todas mis cosas allí. Estaba todo organizado cuando Diane llegó a casa. La escuché entrar y llamarme. Frank, ¿dónde estás? La ignoré mientras la oía caminar por la casa buscándome. Finalmente subió las escaleras, y yo tenía la espalda hacia la puerta cuando entró. ¿Frank? La ignoré. Frank, por favor. Frank, necesitamos hablar. Me giré para enfrentarla. ¿Dónde está escrito que tengo que hablar con alguien que me ha traicionado? Ella hizo una mueca cuando dije eso. Luego añadí, sin embargo, necesitamos hablar de finanzas. ¿Finanzas? ¿Por qué? Porque tus acciones han hecho necesarios algunos cambios. Baja y siéntate en la mesa de la cocina, bajaré en un minuto. Ella se fue, y yo revisé los papeles en los que había estado trabajando, recogí los que necesitaba, y luego la seguí hasta la cocina y me senté frente a ella. Mientras estuve fuera, tuve mucho tiempo para pensar en lo que debería hacer, y al final, decidí no hacer nada. Vi alivio en su rostro cuando dije eso, pero se desvaneció cuando aclaré que al decir nada, me refería a que tendría poco o nada que ver con ella. No veo el sentido de gastar dinero en abogados de divorcio, especialmente a mi edad, ya que no veo otro matrimonio en mi futuro, así que no voy a necesitar estar soltero. Si ella quiere divorciarse, que lo pague. Pero por ahora, hay algunos cambios. Le expliqué todo lo que había hecho con las tarjetas de crédito, los ahorros, los certificados de depósito y la cuenta corriente. Puedes quedarte con la caja de seguridad original, pero te recomendaría que abras tus propias cuentas de cheques y de ahorros. Dejaremos la antigua cuenta conjunta y la llamaremos cuenta del hogar. Necesitarás depositar la mitad del monto que está en ese papel. Le deslicé un papel por la mesa.
Esa es una lista de lo que se necesita para mantener la casa: el pago de la hipoteca, la factura de la electricidad, el teléfono, el gas, el agua y el alcantarillado, los impuestos y el seguro. A partir de ahora, seremos compañeros de casa. Necesitarás depositar la mitad del monto en ese papel en la cuenta del hogar cada mes. A partir de ahora, compartiremos la casa con la excepción de 2 habitaciones. Tú tendrás el dormitorio principal como tu habitación, y la antigua habitación de Carol será la mía. ¿Por qué te mudas a la habitación de Carol? Deberías estar en el dormitorio principal conmigo. Después de lo que vi que sucedió en esa habitación, no hay manera de que me quede en esa habitación, duerma en esa cama o tenga algo que ver con la mujer que vi haciendo lo que hizo en esa cama. De eso es de lo que necesitamos hablar, Frank. Lo que viste no es lo que piensas. Por supuesto que fue lo que pienso. Eras tú con otro hombre en nuestra casa y en nuestra cama. Está bien, Frank, pero lo que necesitas entender es que eso es todo lo que fue, solo fue un momento de debilidad. No hubo amor ni afecto involucrado. Solo estaba satisfaciendo mi curiosidad. Te amo, Frank. Siempre te he amado y siempre lo haré. Lo que sentí por Stan fue solo un capricho, y eso es todo, un error impulsado por la curiosidad. Si no hubieras llegado a casa, nunca lo habría sabido, y nunca habría vuelto a suceder. Pero ese es el problema, Diane. Yo sí llegué a casa, y si lo sé, y porque lo sé, todo cambia. Me engañaste, y eso significa que no se puede confiar en ti. Si no se puede confiar en ti, eso significa que todo lo que dices debe ser evaluado y analizado para tratar de determinar si es verdad o mentira. Dices que me amas, ¿puedes amarme y aún así traicionarme? ¿Puedes amarme y aún así faltarme el respeto al traer a otro hombre a mi casa y luego compartir la cama con él, la misma cama en la que habrías dormido conmigo esa noche? ¿Cuánto amor y respeto me mostrarías al darme las obras de ese hombre si hubiera hecho el amor contigo esa noche? No, Diane, ya no se puede confiar en ti. Dices que fue un error único y que nunca volvería a suceder, ¿verdad o mentira? Solo tengo tu palabra, pero no se puede confiar en ti. Podría haber sido la 10ª vez, y podrías haber organizado otra ocasión para hacerlo. Pero, y esto es lo que realmente importa, incluso si es la verdad, aún me traicionaste. Rompiste la promesa que me hiciste cuando nos casamos, ¿y para qué? Para satisfacer tu curiosidad, que tanto te intrigaba como para arriesgar tu matrimonio por ello. Desvió la mirada de mí cuando dijo, la diferencia. ¿Estás bromeando, la diferencia? ¿Por qué estabas curiosa sobre eso? Algunas de las chicas en la oficina habían salido con él, y hablaban sobre ello. Escuché todas las historias que contaban, pero no les presté mucha atención hasta que él comenzó a mostrar interés en mí. Incluso entonces, pasó un tiempo antes de que comenzara a pensar en ello. ¿Estás diciendo que él intentó seducirte? Supongo que sí, pero al principio no le presté mucha atención. Pero me gustó la atención, y ¿qué mujer no disfruta sentirse atractiva? A mi edad, fue un gran impulso para mi autoestima que un hombre 10 años menor que yo me prestara atención. Almorcé con él un par de veces y bailé con él en algunas ocasiones cuando todos en la oficina salían a tomar algo. Fue cuando bailé con él que comencé a pensar en las historias que había escuchado sobre él. Lo sentí acercarse a mí un par de veces, y parecía bastante diferente. Cuanto más pensaba en las historias, más curiosa me ponía. Fui virgen cuando te conocí, y tú eres el único hombre que he conocido íntimamente. Empecé a preguntarme cómo sería otro hombre, especialmente uno con la reputación de ser tan diferente. Él siguió insistiendo, y yo seguí pensando, y finalmente dejé que mi curiosidad me venciera. Dices que todas las otras chicas hablaron sobre eso. ¿Cuántas otras chicas? 7 de ellas. Dicen que él estuvo con 7 de ellas. Solo en la oficina. Eso parecería indicar que él no era muy selectivo. ¿Alguna vez pensaste que alguien con tantos encuentros podría haber contraído alguna enfermedad? Oh, vamos, Frank. Si ese fuera el caso, se lo habría pasado a las chicas con las que estuvo,
y puedes creer que si eso hubiera sucedido, se habría difundido por toda la oficina en minutos. Puedes tenerla y no saberlo, Diane. En algunos casos, puedes tenerla durante meses antes de mostrar síntomas. Si fuera tú, me haría una prueba. Lo importante, Frank, es que Stan no significaba nada para mí. No había amor involucrado, y ni siquiera puedo decir que me agradara mucho. Eso no es lo que parecía cuando entré en la habitación. Sabes que me gusta la intimidad, Frank, y sabes lo expresiva que soy cuando estoy contigo. Hice ruido porque estaba en medio de un momento íntimo, no porque tuviera sentimientos especiales por Stan. Fue un error, Frank, un gran error. Lamento muchísimo haber cometido ese error, y te prometo que nunca volverá a suceder. Te amo, Frank, y lo sabes. No puedes desechar 25 años buenos por un solo error. No estoy desechando nada, Diane. Fuiste tú quien lo desechó cuando trajiste a otro hombre a mi casa y te fuiste a la cama con él. Me levanté y dejé la cocina, volví arriba a la oficina y me sumergí en algunos papeles. Soy un dormilón ligero, y aproximadamente una hora después de acostarme, el ruido de la puerta del dormitorio abriéndose me despertó. Diane entró silenciosamente en la habitación y cerró la puerta suavemente detrás de ella. Duermo desnudo, y como era verano, estaba acostado encima de las sábanas. Diane se inclinó sobre mí e intentó besarme. Ella siempre había sido capaz de hacerme ceder cuando jugaba conmigo, y parecía que planeaba hacerlo de nuevo en un intento de reconciliarnos. Estaba completamente sorprendida cuando la aparté. Déjame en paz, Diane. No estoy interesado en reconciliaciones rápidas. Se levantó de la cama y salió de la habitación llorando. Tal vez 20 minutos después, me quedé dormido y no fui molestado el resto de la noche. Diane estaba en la cocina preparando café cuando bajé después de mi ducha matutina y me estaba preparando para ir a trabajar. Su «buenos días, Frank» fue respondido con un gruñido sin compromiso. La ignoré hasta que el café estuvo listo, llené mi taza de viaje y salí para el trabajo. Esperé hasta las 10 para llamar a Arles North y ponerla al tanto de lo que había descubierto. 7 chicas más, al parecer, tu esposo era el Romeo de la oficina. ¿Crees en su historia? Antes de sorprenderla con tu esposo, habría creído cualquier cosa que me dijera. Pero después de lo que vi, ya no estoy seguro. Podría ser verdad, o tal vez solo está tratando de minimizar lo que hizo, haciéndome creer que no significó nada. ¿Cómo se puede saber? Una vez que la confianza se rompe, todo lo que dice suena a justificación. ¿Has decidido qué vas a hacer? El matrimonio está muerto, pero si va a haber un divorcio, tendrá que ser ella quien lo inicie. Mi plan ahora es simplemente convivir. Seremos compañeros de casa, y eso es todo. No veo por qué arruinarme financieramente solo porque ella no pudo controlar sus impulsos. ¿Y tú? ¿Ya tienes un plan? Aún lo estoy pensando. Mantente en contacto, Frank. Arles, que tengas suerte. Durante la semana siguiente, me aseguré de levantarme y salir antes de que Diane se despertara, y busqué actividades que me mantuvieran fuera de casa hasta tarde. Diane solía estar despierta esperándome, pero yo la ignoraba. El siguiente fin de semana, intentó meterse en mi cama de nuevo, pero le dije que se alejara y me dejara en paz. Por favor, Frank, no me hagas esto. Te amo, Frank, y te necesito. Yo no te necesito, Diane. Lo nuestro ya no tiene remedio. Dios mío, Frank, solo fue una vez. Ni siquiera he hablado con él desde que salió corriendo de la casa. Fue un error de juicio. Frank, por favor, dame una oportunidad. Sé que estuvo mal, y lo siento. Te juro que no volverá a pasar. Te amo, Frank, y tú lo sabes. No puedes desechar 25 buenos años por un solo error. No estoy desechando nada, Diane. Fuiste tú quien lo tiró todo cuando trajiste a otro hombre a mi casa y lo llevaste a la cama. Me levanté y me fui.
Ella me miró, y pude ver lo que estaba pensando. Pensaba que compartir la casa y estar cerca de mí le daría una oportunidad para volver a entrar en mi vida. Y eso era exactamente lo que quería que pensara. Decidí darle una carga a llevar. La única razón por la que estoy haciendo esto de compartir la casa es porque no quiero enriquecer a los abogados con un divorcio y no quiero renunciar a lo que tengo en esta casa. No tendría un garaje para trabajar, un taller en el sótano, ni un patio donde pueda sentarme y disfrutar de una bebida al atardecer. Tienes dos opciones, Diane, aceptar la nueva situación o no. Si decides que no, entonces puedes mudarte o hacerte cargo de los pagos de la casa y los gastos, y yo me iré. Dices que realmente me amas, así que aquí tienes la oportunidad de demostrarlo. Puedes aceptar compartir el hogar, o puedes quedarte con la casa y dejarme sin garaje, sin taller y sin patio, como ya me dejaste sin esposa. Tú decides. No hay oportunidad. No veo cómo podría haberla, Diane. Ella estuvo en silencio por unos momentos, luego abrió la boca y selló su destino. ¿Qué vas a hacer con las fotos, Frank? ¿Las fotos? ¿Las que tomaste con tu teléfono? No había hablado con Nord desde que salió corriendo de la casa. Entonces, ¿cómo sabía sobre las fotos del celular? Esa historia fue inventada por Arles y se la contaron 5 días después de que sorprendí a Diane y Nord en nuestra habitación. No, definitivamente, ya no podía confiar en nada de lo que Diane me dijera. No podía hacerle daño físico, y echarla de la casa me costaría más a mí que a ella. Pero tener que estar cerca de mí todo el tiempo mientras la ignoraba la sometería a un tormento mental, y eso era lo mejor que podía esperar. No dudaba de que ella me amaba, y sabía que aguantaría con la esperanza de que, eventualmente, pudiera ganarse mi perdón. Eso no iba a suceder. No estaba bromeando cuando dije que verla con Nord había matado todos mis sentimientos por ella. Cuanto más tiempo se aferrara a la esperanza, más duraría mi venganza. Con mi venganza contra Diane en marcha, dirigí mi atención a Stanton Nord. El informe del detective privado confirmó lo que sospechaba, que ser descubierto por mí y que su esposa descubriera que era un infiel no lo había detenido en absoluto. Estaba viendo a 5 mujeres además de su esposa. En las 3 semanas que tuve a los detectives siguiéndolo, no hizo nada con Diane, pero estaba involucrado con 2 de sus compañeras de trabajo. Una de ellas, Mary Ellen Bingham, tenía un esposo que trabajaba en el turno de la tarde, y todos los martes y jueves después del trabajo, Nord visitaba a Mary Ellen en su casa en Sunflower Way. Se quedaba por 2 horas y luego se iba. Miré mi reloj y vi que, si seguía su horario, saldría de la casa en 10 minutos. Estaba estacionado a una cuadra de distancia. Salí de mi auto, me dirigí a la residencia de los Bingham, rodeé el garaje y me puse los guantes de látex y la máscara. Mary Ellen tenía un garaje para 3 autos, y cuando Nord la visitaba, se metía en el garaje, estacionaba y cerraba la puerta para que los vecinos no se preguntaran quién estaba visitando a Mary Ellen. No querríamos que el esposo de Mary Ellen se enterara, ¿verdad? Utilicé una pequeña palanca para forzar la cerradura de la puerta trasera del garaje. Estaba esperando cuando la puerta de conexión con la casa se abrió y Nord salió. Mary Ellen, que no llevaba mucha ropa, estaba en la puerta viendo a Nord dirigirse a su auto. Le di a Nord una descarga con el taser, y antes de que Mary Ellen pudiera siquiera gritar, le dije con una voz que esperaba fuera irreconocible: si gritas o llamas a la policía, tu esposo se enterará de lo que ha estado pasando. Lo mejor será que vuelvas a la casa y pretendas que aquí no ha pasado nada. No lo voy a lastimar gravemente, pero puedes estar segura de que otro esposo al que ha traicionado se está desquitando. Ella se retiró rápidamente y cerró la puerta de golpe. Mary Ellen me conocía por todos los picnics de la empresa y las fiestas de Navidad a las que Diane me había llevado, pero contaba con la máscara y la voz disfrazada para evitar que me reconociera. No podía confiar en que no llamara a la policía, así que tuve que darme prisa. Le quité los pantalones a Nord, y créeme cuando te digo que no es fácil hacerlo cuando la persona está convulsionando. Una vez que le quité los pantalones, tomé mi venganza.
¿Orgulloso de su cuerpo? Bueno, iba a pagar por eso. Usé un dispositivo de descarga eléctrica y lo toqué en las de Nord tantas veces como pude hasta que se descargó por completo. Luego, le di un par de patadas en las costillas solo por diversión, le saqué la billetera y el talonario de cheques, y me fui. No escuché sirenas, así que tal vez Mary Ellen no llamó a la policía. Mientras conducía, reflexioné sobre lo que acababa de hacer. No tenía idea de cuánto daño podría haber causado el dispositivo ni si habría efectos duraderos, pero puedo decir con sinceridad que disfruté cada uno de los gritos de Nord. Nunca supe cómo terminó Mary Ellen con todo esto. ¿Pudo sacar a Nord de allí y mantener a su esposo en la ignorancia, o tuvo que llamar a atención médica para Nord y explicar la ambulancia en la casa a su marido? Aún con los guantes de látex puestos, puse la billetera y el talonario en un paquete que ya había preparado y se lo envié a Arles en su oficina. No incluí ninguna nota y negaría saber algo al respecto. Pero cuando su esposo llegara a casa dolorido y encontrara su billetera en el correo, ella pensaría que sabía quién lo había hecho. 3 semanas después de mi fiesta con Nord, recibí una llamada de Arles. ¿Estás ocupado para el almuerzo? No tengo planes. ¿Por qué? Creo que es momento de que nos veamos en persona. ¿Qué tal a mediodía en el Leo? Seré la pelirroja que observa atentamente a cada hombre que entra para ver si puedo adivinar cuál eres tú. Entendido. No la vi observando caras, pero fue fácil reconocerla, ya que era la única pelirroja en el lugar sentada sola. Nord fue un completo idiota al engañarla. Ella era simplemente impresionante. Me acerqué a su mesa. Señora Nord. No, Frank, soy Arles. No me has llamado señora Nord desde nuestra primera conversación telefónica. Me senté frente a ella y le pregunté, ¿qué te llevó a invitarme a almorzar? Solo quería ver al hombre que sigue arruinando mi vida. ¿Estoy arruinando tu vida? ¿Cómo lo hago? Primero, me hiciste salir de mi burbuja y enfrentar lo que estaba bastante segura de que él estaba haciendo, aunque esperaba que no fuera así. Luego, después de que me convenció de darle una oportunidad más, le quitaste lo mejor que tenía. No entiendo. Claro que entiendes. Stan es un buen proveedor y un padre bastante decente para nuestros hijos, pero lo mejor que tenía era que era excelente en la cama. Notaste que dije, era. Y yo se lo quité. ¿Cómo hice eso? No te hagas el inocente, Frank. Ambos sabemos quién hizo un número en las partes íntimas de Stan. No tengo idea de a qué te refieres. Claro que no. De todos modos, desde que hiciste lo que hiciste, él no ha podido mantener en forma. Y no me digas que no sabes de qué hablo. Las billeteras en el correo son algo típico tuyo. En ese momento, la camarera se acercó para tomar nuestro pedido. Mientras Arles pedía una ensalada y té helado, la observé detenidamente. Sí, sin duda, su esposo fue un idiota al no quedarse en casa. Además de ser hermosa, Arles era bastante astuta, como descubrí rápidamente. ¿Bien?, preguntó ella. ¿Bien qué? ¿Pasé la prueba? ¿De qué hablas ahora? ¿No se suponía que no notara que estabas revisándome? Me había pillado y lo sabía, así que simplemente le sonreí de manera tonta y dije, ¿yo? Sí, tú. Y espero que te guste lo que ves porque la verdadera razón de este encuentro es ofrecértelo. No supe qué decir. Ella me sonrió y dijo, apuesto a que no esperabas eso, ¿verdad? Para ser honesto, no se me había ocurrido. Bueno, Frank, así lo veo. Me privaste de mi compañero de cama, así que es justo que tome su lugar. Segundo, ¿qué mejor manera de vengarte de tu esposa y de mi esposo? No sé, Arles. La oferta es tentadora, pero no estoy seguro de que sea una buena idea. La situación en la que estoy podría complicarse si le doy a Diane motivos para demandar el divorcio. No te estás divorciando de ella, expliqué. Ella se rió. Eres malvado, ¿verdad?
pero no te preocupes, no tengo intención de hacerlo público. Si Stan nunca recupera el uso de su equipo, lo divorciaré. Y tampoco quiero que tenga motivos para contrademandar. ¿Estás en serio con esto? Por supuesto. Así comenzó mi relación con Arles North. Ha estado en marcha por más de un año y no muestra señales de terminar pronto. Su esposo aún no ha podido recuperar la forma. Los médicos dicen que no hay una razón física para su problema, así que probablemente es mental. Arles dice que le dará hasta fin de año, y si aún no puede, será historia. Hasta donde sé, Diane no ha visto a nadie, pero está muy consciente de que estoy con otra persona. Sin embargo, no tiene idea de quién. El saber que estoy con otra mujer la está matando, pero sigue aferrándose, esperando un milagro que nunca llegará. No podría pedir mejor venganza. Queridos oyentes, por favor, compartan sus pensamientos en la sección de comentarios abajo, y no olviden darle like, compartir y suscribirse. Alright, everyone's presentations are done. Nick, the manager, said as he tried to move the discussion forward. Excuse me, I haven't. I recently found out something. Nick interrupted me and began to speak. There's apparently someone in this department who didn't graduate high school and is just a part-timer. Meetings should be for employees only. Absolutely right. His lackey, Mike, of course, agreed with Nick. I'm leaving. After leaving the meeting room, I started to shut down my computer. I noticed that an email had arrived, not in my personal inbox, but in the company's shared email. Thinking, there's no point in speaking up, no one will listen, I went home quietly. The next day, I heard a commotion from Nick's desk. He was staring at his computer screen, his face pale. Nick? Is something wrong? Mike looked at the screen with him. And he turned even paler than Nick. Why is he so angry? Knowing the reason for Mike's distress, I thought to myself, serves them right. My name is Adam. My mother passed away when I was in the 9th grade, and I was raised by my father. Well, you could hardly call it being raised. After my mother passed, my father changed. He drowned his sorrows in alcohol, and though he still went to work, he squandered our living expenses on horse racing. Because of that, I had to start working part-time as soon as I entered high school. Every month, I went to the convenience store with bills in hand that couldn't be auto-deducted from my father's account. Even though I endured it because I didn't want to be alone, I reached my limit in my second year of high school and dropped out. I found a live-in job at a distant inn. Thank you for everything. The day I left home, my father, still staring at the TV, spoke. Take care. That was our last conversation. Back then, 18 wasn't the age of majority, so I needed my father's permission to work, and I couldn't hide my place of employment. Yet, my father never visited me even once. I kept working just to survive, and before I knew it, I was 42. Years of hard work paid off, and I was transferred to the headquarters. I was thrilled to be recognized by the company, as I thought I'd be working in the field until retirement due to my lack of formal education. Listen up. Our work can change the future of our employees. Don't drag us down. On my first day after the transfer, Nick, dressed in an expensive suit, spoke sternly. There was a reason for this. Our inn was located in a prominent tourist destination, known so well that everyone in the state could sing its commercial jingle. At its peak, we had 5 locations within the state. But that was long ago. Due to financial difficulties and aging facilities, only the place where I had worked for many years and the original establishment remained. I was prepared to lose my job anytime, but now there was a glimmer of hope. With the rise of social media, the tourist area where the inn was located started gaining attention again. Depending on how hard the sales department, where I was transferred, worked, we could either thrive or be forced to give up this prime location to the new hotel chains continuously popping up. For Nick, who had switched careers from another industry to strengthen our sales, this was a battle he couldn't afford to lose. I understood why he had to be strict. I will do my best. Nick sneered at my enthusiastic declaration. Did you not hear what I said? I'm sorry. I thought I was listening carefully. Out of habit from years of customer service, I apologized reflexively, though I had no idea what had offended him.
Someone was watching me with a smirk. In this department, there are those who are expected to excel and those who have been shoved here because they have nowhere else to go. You are the latter. It was Mike, the section chief. He's 7 years younger, at 35. But he was called to headquarters much earlier than I was and had been moving around within the headquarters ever since. I'm not jealous, but I can't accept that he's my boss. Graduating from a prestigious university, he has an unusually high pride and caused many problems as a newbie, making things very difficult for me when I was the front desk leader. When I found out Mike was transferred to the sales department a month before me, I was disheartened. Mike is right. With just a middle school diploma, there's not much you can do. Don't even think about achieving results. As if I didn't exist, Nick remarked, "I'm thirsty." Mike eagerly ran to the coffee maker. It seems Mike is Nick's lackey. I regretted being happy about my transfer to headquarters, wishing I had stayed on site forever. Send a direct mail to every company on this list by the end of the day. Nick only assigned me tasks that even a new graduate could handle. What? There are over 1,000 companies. You want me to send to all of them by today? Yes, if you and your fellow misfits split the work, even those with nowhere else to go should finish by today. I glanced at the employees typing away expressionlessly. They were worn out from customer service, only thinking about leaving on time, or were women reassigned after having children, with zero motivation for work. Even Sam, a new graduate from the same university as Mike, who was supposed to be among the expected achievers, had no enthusiasm for the job, having joined the company wanting to do customer service. I don't care what they say, I plan to quit any time, he said. Only Nick and Mike were highly motivated, making all the decisions between the two of them. I originally only wanted to work at the inn to survive and had no particular attachment to this job. I swallowed my words, thinking I had no right to reprimand them. About a month after the transfer, Nick told us with a frustrated look. To commemorate the 50th anniversary, we've decided to create a plan exclusive for one group per day. Originally, Mike and I were supposed to come up with it, but our president, Mr. Thompson, insists on hearing everyone's opinions. So, you all get a chance. As Nick explained, Mike began handing out prints. Make sure not to embarrass Nick. If your ideas are half-baked, you'll have to redo them. It seemed that they had printed his handwritten notes by Mr. Thompson, which included several questions and a section for free responses. It made sense why Nick had to seek our input, given that all responses had to be submitted to Mr. Thompson. We were given a week to think about it, and a meeting was scheduled to compile our ideas. My plan is to let guests enjoy both the old and modern America. Nick began the presentations. Guests would watch a master confectioner at a nearby traditional sweet shop make sweets in front of them. The welcome drink would be premium tea in a bottle. Nick's plan was certainly attractive. After his presentation, Nick called on us to present in the order we were seated. Just as I stood up for my turn. All right, everyone's presentations are done. Excuse me, I haven't. I recently found out something. Nick interrupted me. There's someone in this department who didn't graduate high school and is just a part-timer. He was likely talking about me. I joined the company as a part-timer and was made a full-time employee when I turned 20. That was 20 years ago, so Nick and Mike probably had no chance to know until recently. Meetings should be for employees only. Absolutely right. After that, Nick kept creating opportunities to solicit everyone's opinions, purposefully excluding me from speaking. The meeting unexpectedly heated up and went past the scheduled end time. A few people asked to leave, and the discussion continued with the remaining few. Still here? Normally, you'd leave in that situation. Though I had no attachment to the job initially, hearing kind words from customers made me want to make them happier. For someone like me, with nowhere to go, the inn was my home and customer service was my life. I felt pathetic about my current self. I'm leaving. I left the conference room and started shutting down my computer. I noticed an email had arrived, not in my personal inbox, but in the company's shared email. Thinking no one would listen to what I had to say anyway, I quietly went home. The next day, while preparing the DM as instructed, I heard a commotion from Nick's desk. In his haste to stand up, he hit his knee on the desk. He stared at his computer screen, his face pale. Nick!
What's wrong? Mike, thinking he should be the first to rush over, approached Nick while still wearing his coat. He peered at the screen with Nick. And he turned even paler than Nick. Why is he so angry? Who is responsible for this company? Nick, more irritated than ever, asked, and Mike answered without checking. Probably Sam. Sam wasn't there because he was attending a morning training session for new hires. Nick gave up on getting angry and returned his gaze to the screen. They were looking at an email that arrived right after the end of the working day yesterday. Apparently, no one, including me, had checked it before leaving. The email was from a large company that used us for their annual employee trips. The president and executives of that company also frequently used our services personally. President of the company, Mr. Mason himself, had declared that neither he nor his company would ever use our services again. Well, some companies cancel their employee trips or stop using our services due to financial struggles. Let's just move on. Mike kept wiping the sweat from his forehead with a handkerchief. Knowing why Mike was so agitated, I quietly watched their interaction. Do you know how much revenue we get from that company? We can find other guests to fill the rooms, but we'll lose the banquet costs, gift shop revenue, rental car fees, and more. Moreover, the gifts were supposed to be prepared by the traditional confectionery shop involved in Nick's proposed plan. If it's known that we incurred such a huge loss at this critical time, Nick's position in the company would be jeopardized. Nick took a deep breath, seemingly trying to calm himself. All right, Mike. Go to New York right now and apologize to Mr. Mason. What? You're coming with me, right? I have urgent work to do. I trust you, which is why I'm entrusting this to you. Please. Mike, believing Nick's sincerity, agreed with a determined look on his face, saying, yes. That's Nick for you. Even if Mike went to apologize, Nick would shift all the blame onto him if the client didn't change their mind. Well, it was Mike's fault to begin with, so it served him right. About 3 hours later, Sam answered a call from somewhere and repeatedly apologized, saying, I'm very sorry. Everyone watched to see what was happening. After ending the call, he informed Nick with a weary tone. When Mike arrived at the client's company, he only made things worse, further infuriating Mr. Mason. He was demanding, get his boss here immediately. It was no wonder Sam was exhausted, dealing with such a call right after returning from training. What is that idiot doing? All right, Adam, you're coming with me. If sacrificing Mike didn't work, then I must be next. Normally, I'd want to refuse at all costs, but I saw an opportunity in this situation. If I can be of assistance, I'd be happy to join you. I obediently followed Nick, and we flew to New York. When we introduced ourselves at the reception, it became clear how serious the situation was, as the receptionist personally escorted us to the president's office. Angry voices leaked through the door, making both Nick and me uneasy. Excuse me. I'm Nick, the supervisor. I understand my subordinate has caused you trouble, and I deeply apologize. Nick, with his experience in the corporate world, knew enough to offer an apology before excuses. However, his customer service skills left much to be desired. I sighed as I saw Mike trembling like a small dog in the corner of the room. What kind of training are you giving your subordinates? Mr. Mason glared at Nick with a red face. The intensity of his gaze made even Nick take a step back. Regrettably, I joined this company only 2 years ago and was unaware of Mike's issues. I should have identified his shortcomings sooner. Indeed. I should have realized sooner. No sensible person would come to apologize and then give a lengthy presentation on the drawbacks of not using their inn. Nick froze, his mouth slightly open. Suspecting the worst, I picked up the documents that had fallen to the floor. It seemed Mike hastily prepared these documents on the plane, listing the disadvantages. Disadvantage 1: if you change the venue for the company trip, employees might suspect it's for cost-cutting reasons, leading to a negative impression. Reading it aloud half-jokingly, Nick snatched the papers from my hand and checked the contents with a furious expression. Among the stack of documents was a receipt from a nearby convenience store's copy machine. I felt a pang of dread, hoping he hadn't shown the receipt as well. What do you think he said when I asked what kind of nerve he had to do this? I'm very sorry.
Faced with the dire situation, Nick must have thought there was nothing left to do but apologize. In a voice smaller than I'd ever heard from him, he uttered words of apology. He said, "I'm a Harvard graduate. I don't believe I said anything wrong. Mike, what have you done?" Forgetting his plan to pin the blame on Mike, Nick yelled loudly, even in front of Mr. Mason. "I didn't do anything wrong." "You're still saying that? Look at him." Mike pointed at me with a shaking hand. "I was assigned to headquarters in my 20s and now I'm a section chief. This guy only made it to headquarters at 42. Everything I've done proves I was right. So why are we losing the contract?" Having said his piece, Mike collapsed to the floor. "Of course. You were sent there because you had nowhere else to go." Mike never expected to hear such words from someone he looked down upon. He lunged at me, and Nick hurriedly stepped in to stop him. "Mr. Thompson told me Mike is a quick thinker, and to take good care of him." There's no way he was pushed aside. "Don't make things worse here." "He didn't say quick thinker, he said only quick-witted, didn't he?" I don't remember that part." I recalled the many troubles Mike caused when he was a newbie. When Mike was on the front line, his pride was so high that he never apologized to customers. Customer service, especially in our job, doesn't work alone. It brings both good and bad situations. If the front staff or housekeepers made mistakes, or the cleaning company didn't properly clean a room, one had to apologize to the customers regardless of personal fault. Mike, in such situations, would never apologize, insisting he wasn't at fault. This often angered customers, and as the front desk leader, I frequently had to apologize on his behalf. He caused complaints and disrupted operations, which is why he was quickly moved to headquarters. In departments where he didn't interact directly with customers, his quick thinking was beneficial and things went well. But it seemed his flaws were starting to show. Corporate reservations are supposed to be entered into the system by the sales representative. But a quick check yesterday revealed that more than 10 items were missing from the client's reservation. The handover document clearly stated what needed to be prepared. Why didn't you enter it into the system? Why do we have to give them special treatment? Filling rooms near the banquet hall, setting up all the food in advance. Specifying the brand of wine, they're too demanding. No wonder he always angered customers, I thought, feeling a headache coming on. Grouping them in rooms near the banquet hall is for our benefit too. It makes it easier for the staff to set up beds and serve breakfast since everyone's schedule is synchronized. As for the other requests, Mr. Mason suggested them to lighten our load. I didn't know that. Nick finally seemed to realize that Mike was the one who had angered the client. What did you say to them? I just told them we wouldn't give them special treatment anymore. We shouldn't waste effort on things that don't bring in money. I was utterly exasperated at his lack of understanding of customer service. Of course, we shouldn't comply with unreasonable demands. But carrying over successful practices from past stays makes customers feel remembered and enhances their experience. Good memories encourage repeat visits. That's part of our job. I looked down at Mike, who was sitting on the floor. In our job, nothing is a waste. Mr. Thompson likely moved you to the sales department, hoping you'd finally understand this. How do you think he feels now that you've failed to meet his expectations? Mike, tears in his eyes, fled the president's office. I was amazed he still hadn't apologized. You have it tough, Adam. It's okay, we're all employees of the same company. I deeply apologize for this disrespectful incident. Especially after all the care you've shown us. If it weren't for you, Adam, I really would have stopped staying here. When I heard you were moving to the sales department, I was willing to reconsider if you handled it. Seeing us talk so amicably, Nick's face contorted. Do you two know each other? Adam's service is excellent. I always requested him specifically. Normally, we don't accept specific staff requests, but we made an exception for Mr. Mason, adjusting my shifts accordingly. He had personally stayed at our hotel just before my transfer, and during casual conversation, I mentioned, I'm moving to the sales department soon. If I hadn't told him then, things could have been much worse. Please continue to take care of us. I look forward to it.
On the return flight, Nick awkwardly offered me a can of beer. It's still working hours. Of course, I had no intention of forgiving him for a single beer. Nick might try to pin everything on Mike and avoid any consequences. While pondering this, a startling fact came to light. Nick, the tea bottles for the plan have arrived. I handed Nick a bottle labeled with our inn's name. They look good. What are you talking about? These are plastic bottles. I had assumed we would use the trendy, high-end bottling tea. But what arrived were ordinary plastic bottles of tea with customized labels. The only unique aspect was the label, which had the inn's name, making it look customized. Upon further investigation, I discovered that a substantial amount of money was set to be paid to the tea company. It was priced like bottling tea. Does this plastic bottle really cost $100 each? The tea inside is specially blended for us. The extra cost is for that. Wouldn't it be better to use another tea company? Or is there a specific reason we must use this one? As Nick continued to make excuses, I showed him a printed email. I informed the tea company's president, Mr. Mitchell, that we discovered irregular payments and he confessed. He said you two were high school classmates and planned to split the extra money. That idiot. Why did he confess? That's not important. You should worry about yourself, this could turn into a police matter. Opening the bottle cap, I suggested. How about calming down with this tea? It supposedly has a relaxing effect. Nick drank the tea frantically. In the following days, decisions were made about their fates. Mike was reassigned to the General Affairs Department, with no chance of transfer or promotion, as per Mr. Thompson's orders. As for Nick, since the payment to the tea company hadn't yet been made, he narrowly avoided legal trouble. Instead, he was encouraged to leave the company, and to avoid further complications, Nick submitted his resignation. Rumor has it that connections between HR departments have made it difficult for him to find new employment. Even though it was good to have those two gone, something unexpected happened in the sales department. Everyone became motivated and united in refining the 50th anniversary plan. In the end, my plan was adopted. We collaborated with the Tourist Information Center to provide personalized guides. The plan, tailored to the number of guests, was truly special for the 50th anniversary. Hey, is Adam's family coming to stay? I immediately booked that special plan for my family. Sam noticed it on the reservation list and quickly picked up on it. Yes, I'm inviting my father. That's great. I might invite my parents too. I lacked the courage to face my father just as Adam. But here, with the confidence Mr. Mason praised, I felt ready. The 50th anniversary plan was a perfect opportunity to reconnect with my father. I hoped to bring back the days when we could laugh together as we once did.